Gracias por preferir informarse con nosotros. Esta mañana vamos a estar abordando un tema muy importante, lo estábamos diciendo al inicio de Revista al Día. El tema de esta mañana es enfermedades crónicas y COVID-19. ¿Cuáles son los riesgos de las enfermedades que actualmente son bastante riesgosas para este virus que actualmente nosotros estamos viviendo acá en nuestro país y todo el mundo? Esta mañana me acompaña el doctor Winston Montiel, él es diabetólogo y nos va a estar ayudando con respecto a este tema a poder responder muchas dudas que quizás las personas tienen en este momento o que están presentando alguna enfermedad crónica y también necesitan esa información debida para saber cómo actuar en el momento preciso. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí en el Canal 11, en tu revista, y muy amable por la invitación. Bueno, hablando de enfermedades crónicas y COVID-19, entre las principales que tenés que tener mención es la diabetes, es una de las principales causas, las enfermedades cardiovasculares o enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial también es una enfermedad crónica, los pacientes asmáticos crónicos o los pacientes con EPOC. ¿Qué es EPOC? El EPOC es el proceso de que tienen pacientes fumadores o pacientes que estuvieron expuestos a leña, nuestros antepasados y nuestros viejitos, por eso que son mayores de 65 años. Antes se tenía la costumbre de cocinar con leña en Nicaragua, entonces esto le genera un EPOC y eso se llama enfisema. Debido al humo, ¿no? Debido al humo, que es igual que el tabaco. Entonces esto se llama enfisema o bronquitis crónica, que es un EPOC. Generalmente predomina en pacientes mujeres y realmente después de los 45 años inicia su acción y se manifiesta de una manera más abrupta a partir de los 65 o 60 años de edad. Entonces, por eso son las enfermedades crónicas. Ok, ahora bien, si yo estoy presentando una enfermedad crónica de la que usted está mencionando, ¿cómo yo puedo actuar ante esta situación sabiendo de que es una pandemia mundial y que yo estoy expuesto? Claro. ¿Cómo yo debo tomar las medidas necesarias y en todo caso tomar medidas más drásticas? Porque ya estoy siendo un paciente con una enfermedad crónica que de alguna manera me puede causar un poco más rápido o acelerado lo que es el virus del COVID-19. Claro, lo importante es para que tengas algo que el sistema inmunológico de todos estos pacientes, generalmente los diabéticos, los pacientes con enfermedad oncológica también, que estaba entre los crónicos, que ahora son pacientes crónicos, y los pacientes con VIH también son pacientes crónicos. Hoy en día se consideran pacientes crónicos. Todo el sistema inmunológico, aunque esté estable, compensado, pero siempre hay una deficiencia, hay una debilidad. Entonces, esto hace más susceptible a estos pacientes a que cualquier proceso viral de cualquier tipo o bacteriano lo afecte de una manera abrupta. Entonces, lógico, si este virus que se ha visto que lo que pasa es que el virus tiene una potencia que se traspasa de persona a persona de manera más agresiva y cuando llega a afectar lo que generalmente anda entre el 10%, el 15% de la población mundial, según los últimos registros de la OMS, que anda alrededor de 2,5 millones de pacientes infectados y el 10% de la población mundial ha muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hicieron los estudios miraron que estos que se ligaban como parte de cuáles eran los pacientes más afectados, mayores de 65 años y con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no respondía de una manera adecuada frente a este virus. Porque el virus lo que hace es que penetra a nivel, inicia en la garganta y después baja a lo que es el saco alveolar. Los alveolos es donde se da el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces ahí se obstruye, el cuerpo lo reacciona como si es un antígeno o un agente que está produciendo daño. Hay una multiplicación de unas células que se llaman macrófagos y natural killer, que son células de mecanismo de defensa. Estas actúan y se poblacionan y atacan de una manera indiscriminada que llega un momento que dañan hasta el mismo alveolo. Y el alveolo, al dañarse, ya no se produce ese intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno, entonces no se puede entrar el oxígeno al alveolo y entonces es ahí donde se va dando el daño de lo que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces ahí vos ves a los pacientes que comienzan de una manera lenta, progresiva y comienza a acentuarse, aunque los pacientes estén en hiperventilación, porque lo que hace el ventilador es aumentar las presiones de oxígeno,
pero lo que se ha visto ahora es que hay microcoágulos que se están tirándolo y esto daña también el sistema alveolar. Entonces, estos pacientes están en riesgo. ¿Por qué? Porque simplemente su sistema inmunológico no responde de una manera adecuada como el tuyo, como el mío, pero hay pacientes jóvenes que tal vez no se dan cuenta que son diabéticos, que están obesos, el índice de masa corporal mayor de 40, la obesidad central también, que es un factor de riesgo muy importante, que son los factores de riesgo modificables de todo paciente crónico, el tabaquismo, el alcohol, entonces la dieta rica en grasa, las comidas grasosas, las comidas que hoy tenemos de chatarra, las bebidas carbonatadas, entonces ese control no hay. Entonces, estás en riesgo, está la pandemia, entonces y no estás tomando ninguna medida. No estás tomando ninguna medida de sostén, andas deambulando en la calle porque crees que sos inmune porque no tenés mayor de 65 años, entonces esos pacientes de entre 20 o jóvenes debutan con la enfermedad. Algo muy importante que usted está mencionando, y les quiero decir a todas las personas que nos están viendo en este momento que si usted tiene alguna duda, usted quiere hacerle alguna consulta, alguna pregunta al doctor, puede hacerlo perfectamente marcando el 2222-2554 para cualquier pregunta o duda que usted tenga. Usted acaba de mencionar algo importante con respecto a las personas que tienen dentro de esta edad de los 50, 60 años. Si esta persona está presentando diabetes, sí, tipo 1 o tipo 2, ¿cuál debe ser el manejo con respecto al control de ellos? ¿Qué es lo que ellos tienen que garantizar en este momento que estoy teniendo riesgo con respecto a la pandemia? ¿Qué debo tener yo en mi casa para saber de que yo estoy lista, estoy preparada por cualquier cosa que se vaya a presentar y no estar en el momento inesperado pensando en cómo solucionar la situación si yo tengo esta enfermedad crónica? Claro, lo más importante es que tengan un buen control del azúcar. Primero, un glucómetro en casa, chequearse el azúcar. Primera cosa. Primer punto, un glucómetro para chequearse mínimo 2 veces al día. Okay. Al amanecer o 2 horas después de almorzar o 2 horas después de cenar. Ustedes eligen. Entonces, ver que los niveles de glucosa andan entre 90 y 130 para un paciente diabético. Eso es lo óptimo. Lo estable, ¿no? Lo estable, para ver mi condición de salud. 2, tomarse la presión arterial mínimo 2 veces al día, pero con una toma verdadera. Debe estar el paciente en reposo 10 minutos y no debe haber caminado, ni comido, ni para ingerido. No agitarse y no alterar, y ¿no? después de 2 horas de haber comido, para que la presión sea realmente la real. 3, debe tener los medicamentos acordes según lo que él está tomando, si es hipoglicemiantes orales o está aplicándose insulina. Debe tener al menos 14 días más de la dosis inicial, no debe tener lo justo y necesario, porque si estamos en una pandemia no va a salir a exponerse, ni va a salir a que expongan también, que llegue gente del distanciamiento social, que llegue familiares, aunque sean propios familiares, que andan en la calle, y ellos pueden ser portadores asintomáticos, es decir, que pueden tener el virus, pero no tienen síntomas, cursan con la enfermedad y no pasa nada. Entonces esos son los casos que no se identificaron, porque no se tomó una muestra, porque no ocurrió a una unidad de salud o porque no le tomaron la muestra. Pero ¿quiénes son los casos que realmente van a ir? El paciente que tiene los síntomas, que son la tos, la calentura, la fiebre, el malestar general, la mialgia, más las enfermedades sobreagregadas que dimos, como diabetes, hipertensión, cardiopatía, EPOC, cáncer y pacientes con VIH controlados. Entonces, estos pacientes son factores de riesgo, entonces estos deben de tener eso. Los hipertensos, su chequeo de presión. Los pacientes con oncología deben estar aislados con sus mascarillas porque están propensos a cualquier... Joven o ya sea de cualquier edad. De cualquier edad, porque el VIH no tiene ni edad ni sexo. Estatus social. Ni nada, no tiene ningún aspecto. Y el diabético, por la edad, también es otro factor de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo, al minimizarlo, debe estar realmente en un control en su casa. Estos pacientes no deben de salir de casa, debe haber un distanciamiento social. Realmente ellos son los que están en mayor riesgo. Pero el paciente jóvenes como vos o como yo, y que pueden también presentar diabetes, que pueden presentar diabetes y son diagnosticados con diabetes, deben de manejarse con mucho cuidado, su mascarilla,
de protección, lavarse las manos como estaba allá afuera donde ustedes, su alcoholito también, porque te cuento, una cosa es lavarse las manos, que realmente aquí mata el virus, que limpiarse las manos. Esto dura nada más 30 minutos. Lavarse las manos cada 2 horas realmente mata el virus de una manera acelerada. Entonces, ¿qué te puedo decir con estos pacientes diabéticos jóvenes? Que si tienen que ir a laborar, pues tienen que ir a laborar, pero con todas las medidas de protección necesarias. Yo he visto gente que van en los vehículos y van con guantes, con mascarilla y van solo. Hombre, la mascarilla y los guantes tienen su aplicación correcta. Exacto. Cuando salga o tengas mucho contacto, o cuando estés laborando, o cuando viajes, que vos vas a salir a un lugar donde estés expuesto y sabes que sos diabético, hipertenso, antes de bajarte del vehículo, tu mascarilla, tu guante para protección. Pero no, vas con aire acondicionado, vas con los guantes y vas con la mascarilla. Exacto. Si vas solo, el virus no anda en el aire. El virus con contacto directo y con extremadamente 1,5 metros a 2 metros. Entonces eso es muy importante para que la población no entre en pánico. Exacto. Entonces y es ahí donde le hacemos mucho hincapié con respecto a las enfermedades crónicas. Hay que saber la utilidad verdadera de las mascarillas y el tipo de mascarilla. He visto en los semáforos mascarillas de tela, no funcionan. Pasa el 99% del virus Ahora, y las bacterias. Hasta de estilos diferentes podemos colores, estilos, marcas, muñequitos, lo que tú quieras. Realmente las mascarillas que según la OMS son las de quirófano, las de telita, esas son las básicas y todavía pasa un porcentaje del virus y realmente las recomendables son las N95, pero eso son para los médicos que están tratando a los pacientes. Directamente con las personas expuestos con contacto directamente en una unidad de cuidado intensivo, una unidad de cuidado intermedio, un área de pacientes donde uno los tiene en cuarentena. Esos son los médicos que realmente con su bata de su equipo, todo realmente. El Ministerio de Salud debe tener todos esos equipos para esos pacientes, a esos médicos que están en contacto para no poner en riesgo. Sí. Pero si vos estás fuera, tenés que tener lo básico, tu mascarilla básica, tu guante y si tenés enfermedades crónicas. Y si no tenés enfermedades crónicas, mínimo que te podemos es tu mascarilla normal, de la que ocupás, pero no de tela, muchachos. No compren esas cosas que están en los semáforos. No es que haciéndole propaganda a la gente que se está ganando la vida honestamente, pero no es funcional, no es básica. Ya no tiene ninguna funcionalidad. Entonces, porque el 99% del virus y bacterias está pasando. El hecho de andar en la mascarilla no significa que te estás cubriendo. Hay que saber muy bien cuáles nosotros debemos de utilizar en el momento adecuado. Y con respecto a los pacientes diabéticos, solo hacer un hincapié. Hay algunas veces uno no sabe que es diabético, pero si su papá fue diabético, es obeso, tiene índice de masa corporal mayor de 40, cintura mayor de 105 en hombres, 89 en mujeres, talla pequeña, macrosómico y antecedentes personales de diabetes, papá y mamá, entonces, chicas, vayan a un laboratorio, chicos, chicas, gente de Nicaragua, vaya al laboratorio clínico, hágase una glicemia, una glicohemoglobina y una glucosa postcarga. Y ahí realmente me voy a dar cuenta que si realmente estoy o no con diabetes, estoy debutando con diabetes, porque te puede hacer debutar una enfermedad de cualquier tipo, principalmente esta pandemia, y eso significa que vas a una unidad de cuidados intensivos. Y el proceso es de una manera drástica, aguda, concisa y precisa. Y cuando tienes esta enfermedad estás más propenso a las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? ¿Y por qué fallecen los pacientes? Por las neumonías atípicas. ¿Por qué? Porque a través del virus, el virus no es un órgano vivo, es nada más ribosoma, núcleo, y que genera que el cuerpo reacciona como si fuera un agente patógeno, pero realmente las complicaciones vienen después cuando las bacterias entran al sistema inmunológico y ahí no hay mecanismos de defensa, ya los cilios alveolares, que es la barrera de protección, están barridos, entonces ahí es donde deben entrar las bacterias atípicas. Doctor. Entonces por eso se mueren y se complican con neumonías atípicas. Exacto. Y esto le conduce a infarto y esto genera que el paciente muera por dificultad respiratoria. Y que últimamente estábamos viendo de que muchas personas estaban falleciendo por neumonía. La típica. Últimamente, exacto. Pero ahora, ya que hablamos de la diabetes, hablemos acerca de las personas que tienen problemas respiratorios y las que tienen asma. Yo conozco muchos casos, incluso mi hermano padece de asma
y cuando se vino lo del virus y ya empezamos a ver personas ya confirmadas, él entró en pánico, porque si él tiene mucho, por lo menos si él sale a correr, él tiene que llevar siempre su spray porque a él le falta la respiración, entonces de alguna manera él se siente con miedo porque puede ser uno de los casos que está más propenso y que puede tener complicaciones más adelante. Entonces, ¿cómo estas personas que tienen estos problemas de salud pueden evitarlo? ¿De qué manera? En primer lugar, si sos paciente asmático y estás en pandemia, no salgas a correr, quédate en casa. Exacto. Si vas a hacer ejercicio y mire el video perfectamente desde casa, desde un lugar seguro, limpio y aseado. Hagan las cosas correctamente, quédate en casa en ese momento, vos que estás expuesto. 2, tienes que manejar a manos tu spray mínimo durante pase esta pandemia, este pico que puede pasar entre mes y medio. Tienes que tener tu corticoide y tu spray para broncodilatar. Puede ser de cualquier marca, Trovén, Salbutamol. Hay muchos jóvenes que presentan este problema del asma. Porque el asma es simplemente la inflamación de las vías aéreas, producto de hiperventilación que se está dando a nivel pulmonar. Entonces, y obstrucción, se obstruye el alveolo, pasa igual y daña el alveolo. ¿Eso tiene que ver con los problemas respiratorios? Sí, tiene que ver con los problemas respiratorios. Entonces viene el virus, entra, ataca, se daña el alveolo y otra vez no hay entrada de sangre y no hay salida de oxígeno. Y entonces comienza el mismo cuadro. O sea que eso puede llegar a ser algo también terrible, porque si estás en un momento donde te está faltando el aire, el oxígeno y no puedes hacer absolutamente nada y sabes que en ese momento... Lo primero, si tenés un nebulizador, nebulizate para mientras te estabilizas y te vas a una unidad de salud donde puedas pedir asistencia, y si necesitas entubarte, pues los médicos van a tomar la decisión realmente en qué estatus estás. Ya, y es ahí muy importante identificarte y saber que si sos paciente de riesgo, quédate en casa. Si vas a hacer alguna diligencia, ocupar las medidas de prevención. El distanciamiento social es muy importante, muchachos. Salgan y tengan el distanciamiento social, 1,5 metros, 2 metros, lavado de manos continuo. Igual en el paciente diabético, hipertenso, cardiópata, bastante líquido. Mantener humectadas las vías aéreas mata el virus. Agua tibia, porque se ha visto que el agua tibia también en la garganta mata al virus también. Entonces, porque el virus no resiste temperaturas altas, no es que vamos a estar tomando agua tibia. Gárgaras de agua tibia con sal es una buena manera. Es una buena opción. Una buena opción, se mandaba antes, se está mandando ahora, se ha visto que resulta. Entonces, no tomar cosas frías, y eso hace que los pacientes estén con una mejor condición para poder estar preparados frente al contacto y evitar el contacto con personas enfermas. Y el aislamiento social, si tienes un paciente que es sano y lo tenés en casa, pues dale su vaso, su plato y aislarlo de la familia, ocupa un cuarto y tenerlo ahí en cuarentena para que mientras pasa todo el proceso, porque el periodo de incubación del virus va de 5 a 14 días y después pasa desde 14 días hasta 21 días, hasta un mes para la recuperación del proceso de la enfermedad. Y puede haber una reinfección si te volvés a volver otra vez. No significa que adquiriste inmunidad. Se ha visto en la ciudad de China, donde inició todo estos problemas, que se reinfectan estos pacientes. Entonces, mucho cuidado con eso. No significa que adquiriste la inmunidad. Entonces, como todo esto es nuevo y estamos en estudio, entonces cada día que tú revisas la información, cada día sale algo nuevo, innovador. Así, hay que estar hay que mandar algo muy importante: no pánico, control. Y el aislamiento de estos pacientes y el distanciamiento social totalmente es muy importante. No es que mi papá me va a venir a visitar porque es mi papá. No, mantener tu familia, vos y tu hermano, llamarlo por teléfono, existe el WhatsApp, darse un abrazo, un beso y va a haber tiempo. Así es.
todo pasa, las pandemias pasan, tienen su pico y han pasado, y el promedio son 3 meses, de 3 a 4 meses para que todo pase, pero con el aislamiento social. Así se ha visto el control de foco epidemiológicamente. Muchísimas gracias, doctor, por toda la información. La verdad es que es un tema que yo pasaría aquí todo el día conversando con usted. Claro. Me encanta que nosotros nos podamos comunicar y que usted, amigo televidente, nos pueda entender de manera fácil y sencilla todas las recomendaciones que acá el doctor nos ha brindado. Nuevamente, muchísimas gracias. Sí. Esperamos tenerlo nuevamente por acá. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted no se retire, no cambie de canal, que volvemos con mucho más de Revista al Día.